El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Cuando se cumplieron los días de la purificación según la ley de Moisés, los padres de Jesús lo llevaron a Jerusalén para presentarlo al Señor, de acuerdo con lo escrito en la ley del Señor. Todo varón primogénito será consagrado al Señor. Y para entregar la oblación, como dice la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 pichones. Había entonces en Jerusalén un hombre llamado Simeón, hombre justo y piadoso, que aguardaba el consuelo de Israel, y el Espíritu Santo estaba con él. Le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes de ver al Mesías del Señor. Impulsado por el Espíritu fue al templo, y cuando entraban con el niño Jesús sus padres, para cumplir con él lo acostumbrado según la ley, Simeón lo tomó en brazos y bendijo a Dios, diciendo: Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz, porque mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos, luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Su padre y su madre estaban admirados por todo lo que se decía del niño. Simeón los bendijo y dijo a María, su madre: Este ha sido puesto para que muchos en Israel caigan y se levanten, y será como signo de contradicción, y a ti misma una espada te traspasará el alma, para que se pongan de manifiesto los pensamientos de muchos corazones. Palabra del Señor. Leante nostra debilità. Primer elemento interesante. Dice el Evangelio de un hombre llamado Simeón: el Espíritu Santo estaba con él. No se puede decir lo mismo de todos los hombres, ni siquiera de todos los cristianos, ni siquiera, en cierto modo, de todos los cristianos que viven en gracia de Dios. Hay cristianos que viven en gracia de Dios, pero no se puede decir que el Espíritu Santo está en él como en Simeón, hasta el punto de moverlos como él quiere. Dice un poco más adelante: impulsado por el Espíritu fue al templo, y después, inspirado por el Espíritu, hizo esta alabanza que ha quedado en el Evangelio. Impulsado por el Espíritu, vio en un simple niño la realidad espiritual. No, todos los cristianos, incluso los que viven en gracia de Dios, no tienen al Espíritu Santo como lo tuvo Simeón, como lo tuvo David desde la unción de Natán, como lo tuvo Sansón en un momento dado, como lo tuvieron Débora. Es cierto que Dios está en el alma de aquellos que están en gracia de Dios, pero cuando la Biblia dice esta expresión referida a hombres que hacen cosas como las de Simeón, es algo mucho más fuerte y poderoso. Y esto es una delicia el que suceda en algunos seres humanos. Ellos son verdaderos guías
no guías como en las cosas de los hombres, que quieren ellos estar por delante, mandar, sobreponer su voluntad a las voluntades de sus hermanos. Así es en el mundo. Sin embargo, en el mundo del espíritu hay guías, porque ellos son verdaderas luces que nos guían en el camino. Ellos no quieren mandar nada, pero claro, ellos guían el camino. Ellos no quieren mandar nada, pero sus hermanos van a ellos a pedirles consejo. ¿Qué debo hacer? Simeón, y como él, tantos otros en las páginas de la palabra de Dios, tantos otros Simeones en la historia de la Iglesia. El Espíritu Santo estaba con él. Impulsado por el Espíritu fue al templo, y después, inspirado por Dios, vio lo espiritual e impulsado por Dios habló lo que ha resultado ser palabra de Dios. Él quizás en ese momento solo se sentía lleno del Espíritu, pero estaba hablando palabra de Dios. Hay hombres así de llenos del Espíritu. Lo curioso es que nadie es morada del Espíritu, salvo aquellos que el Espíritu quiere hacer morada en ellos. Sin embargo, nosotros podemos hacer todo lo posible para convertirnos en morada de ese hálito divino, a través de la lectura espiritual, de la meditación de la palabra de Dios, de la oración ante el sagrario, de las devociones a la Virgen María. Nadie puede pretender, obligar, exigir ser morada del Espíritu. Pero si uno se esfuerza heroicamente en eso, al final el Espíritu viene a esa persona. Y se podrá decir de esa persona lo que se decía de Simeón, y esa persona será impulsada a ir, a hablar y a ver cosas del Espíritu. Que Simeón hoy en esta misa nos acompañe y nos guíe un poco por este camino en el que nos convertimos en templos de la tercera persona de la Santísima Trinidad.